Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar porque vaya entrando gente. Buenos días, buenas tardes. Algo pasa aquí. Me oigo a mí mismo. Vamos a empezar porque vaya entrando gente. Es un retardo. Algo pasa. Da miedo. Da mucho miedo. A ver si ya no pasa. Bueno, entonces vamos a empezar porque además el conferenciante se tiene que ir a la 1 a coger un avión, o sea que no tenemos mucho margen. Entonces, me toca presentar a José Luis Vicario y sobre José Luis Vicario yo quiero decir dos cosas fundamentalmente. Una, que es un gran amigo. José Luis ha sido invitado en varias asignaturas del grado en diseño y durante ese tiempo pienso que ha desarrollado una buena amistad con la escuela y con la gente de la escuela. Y dos, y esta es muy importante, es que José Luis Vicario es una estrella. O sea, aquí donde lo veis es una auténtica estrella. Me ha pedido que lo diga así y así lo digo. No, y ahora, en serio, es una estrella. A ver, José Luis es licenciado en Bellas Artes, doctor en Bellas Artes, ha estudiado escultura en Alemania, ha completado su formación en Nueva York, ha estado en la Academia Española en Roma, es un magnífico docente en la Universidad de Granada, colabora en la docencia en nuestro grado en diseño y sobre todo es un experto, diría yo, en despertar el interés de los alumnos y sacar lo mejor de ellos. Actualmente pues, está desarrollando proyectos expositivos con la Fundación Botín, con el Museo Teiza. No sé si nos contarás algo de eso. Bueno, pienso que como estrella que es, lo importante es que veamos actuar a la estrella. Me encanta que no me hagas caso. Me encanta que no me hagas caso. Buenas tardes o buenos días a todos. Muchísimas gracias a Carlos, pero también muchísimas gracias al otro Carlos y sobre todo a la escuela y a ese vínculo. Algunos de vosotros yo creo que nos conocemos, lo que pasa es que con la máscara igual es más difícil que nos reconozcamos. Es un placer siempre estar aquí, siempre estar aquí es muy motivador. Y cuando me propusieron esta conferencia, me dijeron que si podría hablar sobre las herramientas porque creo o tengo entendido que estáis desarrollando un proyecto en torno a la herramienta. Entonces yo lo que hice fue relacionar mi proyecto actual, el proyecto en el cual estoy involucrado y además introducir algunas de las piezas de las esculturas que yo ya he hecho y todo eso generando una línea argumental no lineal. Es decir, no va a ser un manual de qué bonita es la herramienta que se puede hacer con una herramienta, sino cómo la herramienta funciona directamente en el conocimiento humano y en el desarrollo de ese conocimiento. Espero que yo pueda... ¿Qué hago? ¿Dónde doy? Hay que dar un filtro a la pantalla. Ahora yo creo que puedes pasar de ahí. Ahí. Tienes que darle para otro lado. Este es para un lado y este para otro. Vale. Esta mañana le decía a Carlos que me he despertado, he dormido 12 horas, después de una... Pamplona es agotador. He dormido 12 horas, pues me he despertado a las 5 de la mañana pensando en Damián Ortega. Y digo, tienen que conocer el trabajo de Damián Ortega. Yo estoy convencido que todos vosotros y vuestros docentes os han enseñado diferentes artistas y diferentes trabajos y diferentes perspectivas a la hora de trabajar la herramienta. En mi caso, yo creo que hay que hacer caso a los sueños y por eso me he despertado a las 5 de la mañana para introducir a Damián Ortega
Y lo que hace Damián Ortega es ponernos las herramientas que se usan o se han usado, que tradicionalmente se usan. Pensad esta obra, que no deja de ser pues un recurso etnográfico colgado del techo, lo distante que nos resulta a nosotros en la actualidad ver un berbiquí, un hacha, todo este tipo de elementos que parecen que son tradicionales y que podrían ser del siglo XIII o del siglo XIX, pero en la actualidad posiblemente la herramienta que más usamos es el teléfono, ¿no? ¿Cómo contrasta esta cosa analógica de este planteamiento analógico del planteamiento que nosotros en la actualidad desarrollamos? Esto es, voy a ir muy deprisa, lo advierto, y además de una manera casi inconexa para que seáis vosotros los que busquéis las conexiones. Algo que sucede es, yo no enseño, vosotros aprendéis, y yo lo que os voy a dar son diferentes elementos para que racionalicéis con vuestra perspectiva esos hits que yo os voy a presentar. Fijaros la diferencia, este es el taller, esto se puede contemplar en París, enfrente del Pompidou, reprodujeron espacialmente el taller de Brancusi, y estos son los elementos, las herramientas que utilizaba Brancusi para desarrollar su trabajo. Aquí vemos a Brancusi, él era un fotógrafo, le gustaba mucho la fotografía, y esta imagen nos va a servir, quiero que la tengamos presente para después relacionarlo con algo que vamos a ver. Brancusi en su taller haciendo una de las versiones de la columna infinita con un serrucho. Este es su taller auténtico, y aquí vemos una de las versiones, de las muchas versiones que hizo sobre la escultura. Pero en principio, a mí lo que me interesa es que nosotros pensemos, vosotros penséis en la cuchara. ¿Qué es una cuchara? Todos los días usamos una cuchara o una cucharilla, pero posiblemente la fuerza de la cotidianidad nos hace desdibujar la potencia y la esencia de las herramientas, de los instrumentos que usamos cotidianamente para el desarrollo de nuestra vida. Esto es una obra de Oteiza. Yo creo que la relación que hay entre esto y esto es evidente. Si levantase la cabeza Oteiza y tú has dicho sí, si levantase la cabeza Oteiza y nos viese decir lo que acabo de decir, posiblemente se montaría aquí un algo interesante. Pero como yo leo lo que a mí me da la gana, yo leo lo que yo quiero. Entonces, la libertad que me genera relacionar esto con esto me hace pensar en Oteiza, pero también me hace pensar en helado de vainilla, o en gominola, o en un montón de elementos que se relacionan directamente. El instrumento en sí mismo nos habla mucho del momento, de la sociedad, de quien lo definió, de la pulsión de cada momento. En 2001, Odisea en el espacio, estos son los cubiertos de Jacobsen que utilizan en la película, 1966. Esto es más bienes. Esto es más italiano. Esto es más galáctico, ¿no? O sea, pensad, el propio instrumento nos está hablando del propietario. Imaginaros sentaros en una mesa donde los cubiertos son de esta manera. Aquí os voy a presentar algo que fue muy sorprendente. Yo la descubrí hace muchísimos años y siempre me ha cautivado esta escultura. Es una escultura, una mujer cuchara, de Giacometti. Es una lástima que la pantalla esté justo ¿Se podría poner en una esquina?
porque fijaros el valor de un escultor, el valor que tiene... Muchísimas gracias, perfecto. Fijaros la síntesis que hay entre el perfil, que parece que se mueve, ¿no? Entre el perfil y la frente de esta escultura, de esta cuchara. La propia esencia del instrumento nos está hablando y nos está contando un montón de circunstancias. Pero yo me quiero referir en estos momentos a nuestro propio cuerpo como elemento instrumental. La capacidad del ser humano para valerse de lo que tiene, y en principio lo que tiene es su propio cuerpo, para conseguir lo que desea. Yo tuve una vez una alumna que por una circunstancia se tiró en una piscina, se rompió no sé qué cosas, entonces se quedó con serios problemas de movilidad. Y algo que no tenía era, no podía utilizar el dedo gordo. Y ella andaba con dificultad, pero no podía mover los dedos gordos. Entonces yo me di cuenta y la clase se dio cuenta que ella insistía en hacer escultura, pero no podía agarrar los instrumentos. Luego desarrolló otra serie de facetas. Ahora es una joyera, ahora se dedica a hacer joyería. El dedo gordo es fundamental para todos nosotros. Pensad qué sería de nosotros si no tuviésemos dedo gordo. ¿Cómo cogemos una cuchara? ¿No? ¿Cómo la cogemos? ¿Cómo sostenemos? ¿Cómo nos ponemos las cosas? Pensad en la importancia que tiene nuestro dedo gordo. Volvemos otra vez a Damián Ortega y lo que hace en este caso Damián nos enseña las partes en las que se divide un Volkswagen, un escarabajo. Nos está mostrando los elementos que tiene un escarabajo. Pero ¿qué sería de nuestro escarabajo si nieva? Tenemos dos opciones: esperar a que deshiele o quitar la nieve. Y aquí viene otro elemento que yo quiero relacionar con la cuchara, que es un objeto encontrado, pero es un ready-made de Duchamp. Duchamp lo que decide es que este objeto, como tal, pasa de ser un instrumento tradicional que puedes comprar en una ferretería a ser un objeto de arte. Deja de tener la funcionalidad para la que estaba destinado, pero se convierte en un objeto de arte junto con el resto de sus ready-made. Y hay otro personaje que es muy interesante y que quería introducirlo también hoy porque este año se celebran los 100 años que nació, que es Joseph Beuys. Y Joseph Beuys tiene una performance que es plantar 7000 robles. Y junto con el roble, ¿veis esta piedra? Hay una piedra ahí. Esta piedra. Junto con cada roble que plantó, esta es la pala que utilizaba, o una de las palas que se podía utilizar, estaba la piedra. Fijaros que es una piedra, aquí están todas las piedras, que después vamos a ver las referencias o lo que da de sí la utilización de estas piedras. Esto es otro elemento para tener en cuenta. Esto es un chicle que se encontró hace 5.700 años. No sería un chicle como el nuestro, sino sería otra cosa. Se encontró esto en Dinamarca. El ser humano, aunque no os lo creáis, tiene una capacidad ilimitada para esculpir. En este caso, el chicle es el paradigma de las esculturas por adhesión, es decir, el barro. Nosotros cada vez que comemos chicle utilicemos las mismas técnicas o las técnicas más elementales para trabajar el barro. Mientras que si chupamos, lo que estamos haciendo es otra técnica escultórica que es desgastar, que es pulir, ¿no? Que es reducir, lijar la materia. Esta es una escultura que estuvo en la Bienal de Venecia de Giannini Antoni. Y antes de que lo preguntéis, o seguro que posiblemente habréis adivinado, el material con que está hecha la escultura es chocolate blanco.
Adivinad con qué está tallada la escultura. Esto es chocolate negro. Con la boca. La artista lo que hace es morder el chocolate. Pero fijaros qué curioso y qué evidente también, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo bueno del arte es que te permite ver lo mismo que nosotros conocemos desde otra perspectiva. Pero fijaros que es muy difícil morder aquí. Intentar morder una pared. No se puede. Ella lo que hace, como buena escultora, es morder los bordes hasta conseguir nada. Realmente lo importante no es el objeto resultante, sino es el proceso al que ha sometido esa materia para llegar a esto. Ahora os voy a hablar de algo caro. Si bien el primitivismo, ¿no? Janine Antoni nos estaba hablando de algo muy primitivo, muy comer, esculpir casi como un elemento natural de lo que es alimentarse. Pero en este caso yo lo que os voy a presentar es la talla desde otra perspectiva. Yo soy escultor y yo estoy muy sensibilizado con la piedra. Esto es un diamante. El diamante está hecho, está pulido para que cuando entre un rayo de luz no salga fuera del diamante. El rayo de luz rebota en todas sus facetas y hace que el fuego se mantenga dentro del diamante. Estos son tallas tradicionales de diamante. A que lo veis todo, lo entendéis, incluso es lo lógico, ¿no? Conseguir una talla tradicional un resultado tradicional en la talla de los diamantes. Como escultor, yo siempre estoy buscando lo nuevo. A mí no me valen los recursos o las soluciones que ya han sido buscadas. Como escultor, para mí sería muy limitador que alguien me dijese la forma del diamante que yo tengo que pulir. Pensad en Janine Antoni, que lo que ha hecho es pulir como ella ha querido, con un resultado, no sé si bueno o malo, pero desde luego es nuevo. Este es baguette. Pero claro, el problema es que todas las tallas baguette son todas iguales. ¿Vosotros os imagináis que todos vuestros zapatos fuesen iguales? ¿Todos vuestros jerseys fuesen iguales? ¿Todos vuestros diamantes fuesen iguales? ¿Habéis pensado alguna vez en eso? ¿Hacer lo mismo? Afortunadamente existe el arte y existe la manera de utilizar las herramientas desde otra perspectiva. Munsteimer hace talla en diamantes, pero tallas expresionistas. Estos son piedras preciosas, pero él las talla desde otra perspectiva. Vended todos los diamantes, los tradicionales, y comprad esto, que es diferente. ¿Habíais visto alguna vez algo parecido? No sé si es bonito o feo, pero desde luego es diferente. Se parece un poco a Janine Antoni. Y es la utilización de las herramientas para conseguir algo diferente a lo establecido. Esta es otra artista que utiliza la piedra desde otra... ¿Vosotros os acordáis Lady Gaga, el vestido de carne? Es la misma artista. Es la misma artista. Hannah Sterbach. Y lo que hace es utilizar la piedra con un sentido retórico, donde la piedra no es un objeto para ser mirado, como sería un diamante, sino que es un objeto para pensar en ser cargado, para relacionarlo con la carga que cada uno pueda tener. Y la piedra está aquí, a través de estos tirantes, relacionándose con un montón de elementos que se vinculan directamente al cuerpo humano por los tirantes. Magritte, en su caso, Magritte, a través de la representación, la piedra hace que tenga otro valor.
el castillo encima de la piedra está levitando. Fijaros el antagonismo entre los resultados de uno y otro. Esto es en el MoMA y se hace retratar sobre su sombrero y debajo de la piedra. Bien, a mí me fascina la arqueología. Me gusta mucho la arqueología y siempre es sobrecogedor tocar un instrumento, una herramienta que ha sido construida y utilizada mucho tiempo atrás. Uno de mis proyectos es dibujar con sílex, tallar con sílex, hacer el instrumento y desarrollar a partir de ese sílex, desarrollar. Vamos a ver a alguien, bueno, vamos paso a paso. ¿Veis de repente cómo la número 4 está como si fuesen dientes para poder raspar, ¿no? Cada uno tiene una funcionalidad y es una herramienta que sirve para cortar cuando no existía el hierro ni el acero. Lo que intento es plantear perspectivas muy diferentes de lo que se entiende como herramientas. Esto, en cambio, es un señor escocés que lo que hace es colocar. Damián Ortega lo que hace es descolocar, mostrar, y en este caso os voy a enseñar diferentes obras de Andy Goldsworthy, donde lo que hace es colocar. Va cortando y va creando, va seleccionando y va generando estos agujeros. Es muy interesante, no se aprecia, pero veis, él va tejiendo, va uniendo las hojas hasta conseguir el efecto que quiere. Y este es Andy Goldsworthy, esto es un trabajo que ha hecho este año. Durante la pandemia, al principio del año, en enero, no, esto es de marzo, no, esto es de enero. Enero de este año, él hace experimentos en su estudio. Y entonces, pues coge una piedra y sobre la mesa de su despacho genera este dibujo. Esto es un Andy Goldsworthy y este es otro Andy Goldsworthy. En una antigua localización cerca de su estudio hay esta ruina y lo que hace es recuperar esta ruina. Entonces os voy a enseñar el proceso de lo que ha hecho también este año, es una obra de este año, y lo que hace es volver a colocar piedras. El resultado es esta celosía. Muy bien. Esto es construir una pared con piedras, la piedra, el diamante. Hemos visto diferentes resultados con respecto a la piedra, pero ahora yo os voy a llevar al muro. Os voy a llevar a un fotógrafo, Brassai, que lo que hace es, antes de que el concepto graffiti existiese, él lo que hacía era documentar grafitis, sobre todo de París, pero también de otros sitios, incluso de Pompeya, fotografiar grafitis que se hacían. De tal manera que nosotros podemos pensar, podemos imaginar a partir de la huella dejada en los muros, qué herramientas fueron utilizadas y con el fin de dejar una señal, de dejar una huella. Andy Goldsworthy lo que hacía era construir un muro de hueco y lo que él hace, Brassai, lo que hace es mostrarnos los huecos que han dejado diferentes personas sobre las mismas paredes. Y fijaros que casi todos se basan en dos agujeros y una boca, la capacidad de generar mensaje a través de los dos agujeros, una nariz y una boca, ¿no? Brassai. Pero por otra parte, ahora ya empezamos con momento Oteiza. Hay un libro, Oteiza, para muchos de vosotros seguro que no sabíais que Oteiza estuvo durante 15 años en Sudamérica. Él fue a Sudamérica a buscar, estaba buscando el origen del arte. Esto es una ansiedad, una necesidad que muchos artistas como Van Gogh, como Gauguin, han buscado. Y como todos, ¿no? ¿Cuál es el origen
desde dónde se parte, dónde estoy y de dónde vengo. Entonces, durante su tiempo en Sudamérica, Oteiza visitó varios países: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, muy poco en Brasil, pero Colombia. Y en Colombia tuvo muchas revelaciones. Este libro recoge sus teorías sobre el arte precolombino, sobre la arqueología y sobre todo en un terreno, en un área muy concreto que se llama Tierra Adentro. Es un yacimiento, son 2 yacimientos arqueológicos que para él significaron una revelación. Yo tuve la suerte de ir a Colombia y después pensé en desarrollar este proyecto y después fui otras 2 veces más a seguir los pasos de Jorge Oteiza. El libro lo publicó a principios de los años 50 y él nunca quiso que se volviese a editar, porque este libro es muy paradigmático. Podéis conseguir el libro, hay una edición en el Museo Oteiza, se ha reeditado, ¿no? Pero el libro cuenta la vehemencia de alguien que descubre la verdad, aunque su verdad sea exactamente la contraria de lo que dicen los expertos. Pero su vehemencia hace que el libro sea una joya, porque él habla desde su verdad. Voy a ser muy breve, os voy a enseñar algunas imágenes. Tiene imágenes que demuestran el criterio o la idea que él tenía. Perdón, ¿puedo estar sin mascarilla? ¿Y me lo decís ahora? Herramientas. Ese es el libro. ¿Estáis preparados para una emoción? ¿Hay algún colombiano? ¡Oh! 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 Vamos a hablar de Popayán y vamos a hablar de San Andrés de Pisimbalá y de San Agustín. ¿Lo conocéis? ¿Os suena? Vale, pues allá vamos. Yo compré este libro, una primera edición, y en el libro aparece una pequeña foto de una fuente que se llama Lavapatas. Entonces aparece esta imagen y después un texto donde teoriza de la importancia y la relevancia de estos agujeros. ¿Veis que hay un caldero en la parte de arriba? No se sabe por qué, pero hay un caldero. Pensad que en los años 50 la gente no solía tener cámara de fotografías, incluso que la manera de revelar y la calidad de las películas no eran tecnológicamente muy avanzadas si las comparamos con la actualidad. Pero él nos presenta esta imagen de Lavapatas y yo os presento lo que es o lo que fue cuando yo estuve hace 3 años. Son unas piedras por las cuales pasa el río. Entonces han sido labradas para hacer diferentes recorridos y tienen unos agujeros. Y los agujeros, pues es lo bueno que tiene la arqueología, que tú sabes que tienes unas piedras horadadas, pero no sabes la funcionalidad, no sabes la razón por la cual están ahí esos agujeros, esos restos. Si veis aquí, veis como dos piscinas, ¿no? No se sabe por qué, pero estas piedras son así. Otro elemento que él utiliza mucha documentación, yo voy a coger muy pocos, son las columnas de una iglesia que es la iglesia de San Andrés de Pisimbalá. Y estas piedras, que para él son representativa del primer escultor. Yo hablando con la directora del yacimiento arqueológico me dijo que esas piedras no tienen ningún tipo de valor arqueológico, que no existe ninguna huella de incisión, de marca, de señal que haya sido hecha. No existen, pero para Oteiza sí. Entonces, pues ya está. Nosotros como observadores, o yo como observador, saqué unas fotografías para que vosotros decidieseis el valor. Esta es la iglesia en la actualidad, se quemó, ha sido restaurada. Esta es la iglesia y las columnas que después vamos a estudiar. Esta es
otra columna. Hemos visto la de Brancús y ahora vamos a ver estas columnas de la iglesia. Sant Andrés de Pisimbalá es un pueblo una aldea muy pequeña. Esta es la iglesia y estas son las columnas. Ahí a la derecha se ve la piedra. Y desde dentro de la iglesia lo que sí existe es esa referencia potente de esa piedra enorme. Veis la cuerda para tocar la campana, pero veis la potencia de esa piedra. Para Jorge Oteiza, su importancia no era que alguien hubiese marcado, señalado, que hubiese hecho un uso de la herramienta, sino la colocación exacta en ese sitio frente a la iglesia. Para él eso era lo importante. Y hablando de piedras, él llegó, es un sitio que está muy alto en los Andes, y él llegó una noche y se encontró con la Vía Láctea. La Vía Láctea en un sitio que no está contaminado lumínicamente, como es esta zona, y a esa altura parece algo sobrecogedor. Pero él, al ver el río Cauca, se dio cuenta de las piedras enormes, las moles enormes que llevaba el río. Y en el libro dice que parecen estrellas caídas. Para mí, como artista, esa reseña, esa utilización poética del tamaño de las piedras y del río, aquí podéis ver un poco la referencia, ¿no?, de la pasarela, pues es una coartada que me permite a mí generar una obra de arte, que es esto. Yo lo que hago es son 14 metros de longitud, es una tela elástica en la cual yo agujereo y hago por encima, veis que hay otro elemento, que es un elemento de papel, donde se agujerea, se hace un mapa de esos agujeros que en principio yo pienso como resultado de la caída de las estrellas. A partir de ahí desarrollo la idea de mapa, la idea de un elemento plegable, un instrumento que nos permite reconocer algo que está en desuso, con nuestros teléfonos está en desuso, pero que nos permite, al ser desplegado, reconocer una zona concreta a una escala concreta. Entonces, a mí lo que me interesa es más la arruga de esos planos. Este es el desarrollo del mapa y su plegado nuevamente. Parece una macla, parece a mí me parecía muy ilustrativo de lo que es el viaje y de lo que es la referencia de tener conocimiento de dónde vas a estar. Borges hablaba de un mapa que tuviese una escala 1:1 con el terreno al que mencionaba, ¿no?, que fuese del mismo tamaño que el país, que el terreno al que se refería. Y a mí eso siempre, en toda mi carrera, siempre ha sido un elemento que ha estado ahí rondando. Entonces, estos son algunos de los mapas que yo hice en referencia a esas piedras, o a ese viaje, o a ese recorrido. Junto con estas formas que se plegaban, así era como quedaban los mapas y las sombras que la luz de la sala ofrecían sobre las paredes. En uno de los museos que visité había estos elementos que son para... ¿cómo se llama? Moler, eso es, molinos, eso es. Y que a mí me parecen muy oteizianos. Oteiza no hace mención a estos elementos etnográficos, pero yo estoy seguro que en su vivencia en esta zona, seguro que veía a la gente en los años 40 utilizarlos, porque se siguen utilizando. Yo los utilizo, la gente los utiliza, o los puede utilizar ahora incluso para hacer pan ecológico, porque el resultado es muy diferente. Ahora ha cambiado, ¿no?, la forma, pero esto para mí es muy emotivo. Es una pieza que me parece muy emotiva. Y de ahí surge dentro de la exposición que yo hice en el Museo Arqueológico de Santander, mi colección de cucharas. Estas son 2 cucharas que me regaló un amigo.
que el tamaño es este. La grande es un tamaño normal y la otra son micro cucharas. Estas son las últimas cucharas que he adquirido. Ahora tengo muchas más. Es muy bonito pedir cucharas a la gente porque la gente viaja y pides una cuchara y de repente te llega con una cuchara diferente. Y esto forma parte de... Es una cuchara de bronce, forma parte de este trabajo. Es uno de los elementos que compone este trabajo. Oteiza en esa época hablaba de la importancia, si subís al museo vais a ver piezas de cerámica que se apoyan en 3 puntos. Lo bueno que tiene para un escultor el apoyo en 3 puntos es que nunca se tambalea. Igual que las mesas de los bares. Las mesas de los bares de 3 patas pueden estar inclinadas pero nunca se tambalean. Resulta muy cómodo una mesa de 3 patas. Pues para la escultura pasa algo parecido. Entonces yo resolví las esculturas a partir de 3 puntos. Muy bien, volvemos otra vez, esto es San Agustín y esto es como desentierran una pieza arqueológica, pero más que lo importante, a mí lo que me interesa es lo que yo descubrí, que fueron esta especie de lingotes tallados. Que si lo relacionáis con la estructura de la iglesia, no os va a costar mucho relacionar eso con estas piezas de Oteiza. Esto es un proyecto que hizo al venir de Sudamérica, el proyecto para el preso político, fue un concurso en Londres. Y él desarrolla estas 2 formas que después las lleva a una escala considerable, como de 5 o 6 metros, a finales de los años 60. Y estas son el resultado. Hay una copia de ellos, creo que aquí, ¿no? En bronce. Cuando se trajeron de Madrid, ahora están en Puente de la Reina. Veis los cortes, ¿no? Veis cómo parece que la cuchara, el cuchillo, es como hubiesen hecho un tajo a lo que es la piedra. Es muy fácil y no quiero caer en la trampa de querer ver lo que uno quiere ver. Yo cuando fui y cuando recorrí los mismos sitios que había estado Jorge Oteiza desde Popayán y fue a estos 2 sitios arqueológicos, yo me fijaba en lo que veía y en lo que podía ver Jorge Oteiza. Entonces hay muchos elementos que podrían ser símiles o que se parecen con toda mi fantasía, pero yo digamos que esta relación que vosotros estáis viendo yo creo que resulta muy patente, ¿no? Hay otra pieza que es la intermedia entre las 2 esculturas que habéis visto antes y que Jorge Oteiza se lo regala al coleccionista que compró. Estas son las fotografías del catálogo en las que aparece el catálogo razonado y estas son las fotografías de esta pieza en su sitio original. Veis que es una piedra a la cual ha sido desgastado casi como Giannina Antoni, no con los dientes, sino... Y a partir de ahí empieza mi trabajo. Y yo lo que hago es aprender de esa piedra. Pero no me meto en un taller con una piedra, no es mi estilo. Sino lo que hago es pensar sobre esa piedra a partir de cartones. Son cartones a los cuales corto y con una línea de tinta dibujo estas formas. Y la idea es que yo estoy generando formas, curvas. Esto es otra variante, otros trabajos de experimentación con papel, porque claro, es mucho más gratificante, puede avanzar mucho más. Es cierto que el resto no es tan pesado como la piedra, pero a mí lo que me interesa es aprender. Y entonces, en este caso, lo que os enseño es esto que es un comienzo de lo que va a ser, que todavía no sé lo que es. Estoy en ese momento, os estoy enseñando parte de mi proceso creativo. Y en este caso son papeles también, son cartones, no papeles, y en los cuales en una parte yo hago una especie de J y en la otra una O, ¿no? Empiezo a excavar, J y O.
Jorge Oteiza, y en este caso es una I y una C, corto, ¿no? Empiezo con el cúter cada vez más, cada vez más, cada vez más, como si fuese un ratón. Y aquí aludo a la esposa de Jorge Oteiza, que es Itziar Carreño. Y si los coloco los dos, en el cementerio hay dos cruces que se unen, que es el emblema de las dos, que hay en las dos tumbas. Lo que hago es, a partir de este juego, hago como dos losas con las iniciales del matrimonio. Continuamos. Esto ya es Jorge Oteiza. Si Jorge Oteiza levantase la cabeza y viese que alguien habla de él como del dominador de la cuchara, posiblemente, vuelvo a insistir, habría problemas. Pero él de lo que hablaba, que era mucho más inteligente de lo que yo digo, es que cada vez que hay un vacío, se genera una tensión en el espectador para reconocer lo que se ha quitado. Hay una energía latente en ese vacío. Ese hueco nos está hablando de la capacidad del escultor para retirar materia. A partir de ahí, cada uno retira materia como puede o como quiere. Este es el coreano, donde se ve que en el centro veis que está eliminado una carga de la esencia de la propia escultura. Como estamos viendo, digamos, lo telúrico de este objeto o de los objetos que vamos a ver no es lo que estamos viendo, sino nos hace pensar en lo que ha sido retirado. En lo que ha sido retirado. Fijaros que de repente la visión de este objeto se vuelve muy diferente, porque cuando Jorge Oteiza hace una caja metafísica no nos está planteando el hierro. Lo que el hierro implica es el espacio que genera a través de sus orificios, y lo mismo sucede con estas esculturas de bulto redondo. Es pensar en negativo, no en lo que vemos, sino en lo que ha sido retirado. Esto es Aránzazu, son objetos previos, bocetos. Esta es nuestra amiga del comienzo. A que Janine Antoni no resulta tan lejano ahora. Mirad que parece una colección de cucharas. La cuchara tiene algo muy especial. Toda cuchara tiene un elemento cóncavo. El resto no lo sé, pero tiene que tener un elemento cóncavo para poder recoger un líquido, un fluido. El resto depende de muchos factores. Y lo que hace él es generar, en este caso, espacios cóncavos y convexos para que la luz incida en ellos y que como espectadores veamos ese juego de luces y sombras, ¿no? Pero antes de ser colocados hubo mucho litigio. Veis los lingotes al final, ¿no? donde iban a surgir las esculturas, y algunas esculturas apoyadas en el camino hacia Aránzazu. Y aquí veis con estas figuras, pero es muy interesante al estar en horizontal. Ya Jorge Oteiza se va haciendo mayor, veis que es muy diferente. ¡Epa! ¡Ay, qué he hecho! Es muy diferente esta imagen de esta, pero aquí las esculturas veis que está recogiendo agua. Bien, ¿no? Hasta ahora fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Seguimos. Otra vertiente. Después de los años de Colombia, otra vertiente más que con cuchara, esto tiene que ver más con el cuchillo. Y vuelven a ser esculturas o columnas o esculturas como las primeras que os he enseñado, pero en el cual intervienen también los agujeros, como en la fuente lavapatas que os enseñé.
Y cómo esos agujeros, lo que Jorge Oteiza intenta es cargarlos de energía. Cuanto más material retiras, más energía potencial estás generando. Entonces, en los agujeros no es un sitio en el cual tú te puedas introducir, que te puedes introducir, sino es el pensamiento de toda la energía, de toda la luz. Pensar que dentro de estos dos objetos, cada uno de esos agujeros es la energía de una estrella. Es una estrella. Aquí tenemos diferentes variaciones. ¿Veis la relación que hay con aquellas piezas, esos lingotes que yo vi en San Agustín? Posiblemente no sea lo más representativo de los elementos arqueológicos de San Agustín, pero a mí me servían mucho, yo no sé si Jorge Oteiza vio aquellos o no, pero a mí me servía mucho para relacionarlo con este tipo de esculturas. El objeto nos está hablando de la manera en que está hecho. El objeto es el molde que genera es aquel objeto vertical. Y de ahí estas formas que son bocetos que nunca se hicieron, pero que como boceto nos está hablando del imaginario que Jorge tenía casi como si fuesen huesos, ¿no? Entonces, cómo está generando visiones espaciales a través de ese desgaste. Parece como pastillas de jabón a las que por cualquier razón, han sido trazología. Trazología, eso es, trazología. Semenov es un arqueólogo ruso que descubrió o que trabajó, presentó en los años 50 la trazología, que es, vosotros lo vais a entender muy bien porque es CSI de la arqueología. Tú te encuentras un recipiente y te encuentras unas marcas en el recipiente, que no sabes si han sido generadas después en el proceso en el que se hizo o fueron generados en el proceso en el que se usó el objeto. Entonces, para detectar si las marcas de ese objeto son propias del uso que se dio a ese objeto o han sido propias del devenir del objeto a lo largo de la historia, pues se reproduce el mismo objeto exactamente igual y se le someten a diferentes accidentes hasta conseguir saber de qué se trataba. Es decir, CSI Las Vegas, ¿no? CSI Nueva York. ¿Cómo se hizo, cómo se hacen estas cosas? Entonces, en este caso, lo que estamos viendo, trazología, es cómo él genera estas formas y las dota de las posibilidades de un desarrollo futuro. Y este es el paradigma, o sea, el ejemplo geométrico del cual surgen todo lo que hemos visto, ¿no? La hiperboloide, donde de una manera limpia, geométrica, clara y evidente a todo el mundo, se muestra de esta manera. Pero yo lo que os he enseñado ha sido el deseo, la inercia, el resultado de un proceso manual, analógico de un artista y la materia. Eso es lo que os he enseñado hasta ahora. Y continúo con ejemplos de cuchara. Todos los ejemplos de cuchara que vais a ver las he recogido del Metropolitan de Nueva York y nos hablan, cada una de estas cucharas es un instrumento de una época concreta. Igual la idea sería cómo sería la cuchara de Jorge Oteiza. Y cómo a lo largo de la historia vemos que una cuchara es una cuchara. Esto que actualmente en Marruecos se puede tomar harira con una cuchara similar. La diferencia es que esta cuchara es de hueso
y es de Alaska, ¿no? Pero si habéis estado en Marruecos, posiblemente la forma, la morfología de la cuchara es muy similar. Cucharas, ¿no? Ahora voy a enseñaros otros trabajos míos, y con esto ya voy a concluir, en los cuales lo que hago es parto de un objeto de uso, y empleo la funcionalidad de ese objeto como parte semántica de la lectura de ese objeto. Son campanas hechas de olmo y el borde es roble. El olmo tiene la capacidad de sonar en do. Eso es lo que me dijo un musicólogo. Por eso muchos objetos tradicionales se hacen con madera de olmo. Entonces, el secreto es una campana o una serie de campanas, se llama cervicana, que al tocar una campana es la propia campana la que toca la otra campana. Solamente hay un badajo, que es quien percute sobre una campana, y la inercia de esa primera campana es la que hace que suene el resto. Esto tiene que ver con la protección. Imaginaros, un paraguas es muchas cosas, pero un paraguas protege. Imaginaros a quién protege un paraguas, ¿no? Pero imaginaros un paraguas protegido por otro paraguas. ¿Quién protege al paraguas? Otro paraguas, y otro paraguas, y otro paraguas. Es la protección de la protección de la protección de la protección. Se llama totemlaxis. Es un tótem de la pura protección, de la pura prevención. Y esto es otro objeto retórico, son faroles que giran, están girando. Aquí y aquí, ¿los veis? Están girando y generan unas luces. Son como las bolas de las discotecas, pero un poco más etnográficas, un poco más de pueblo. Son faroles que en vez de tener cristales, lo que tienen son espejos. De tal manera que si tú pones una luz, la luz refleja. Pero como los cristales son mucho más grandes, el reflejo es muy pausado. No tiene que ver con la catalepsis de las bolas de discoteca. Entonces yo recurrí a alguien, a una fábrica que hace faroles, y le pedí que me hiciesen estos, los modelos más tradicionales que ellos hacían, y lo más gracioso es que el señor que hacía la farola, los faroles, me pregunta que si yo quiero poner dentro bombilla. El señor no se había dado cuenta que eran espejos. Si tú pones una bombilla dentro de un espejo, no tiene ninguna función, sino que yo estaba revirtiendo la utilidad del propio farol. Y si tú pones unos faroles en un jardín, pues lo que haces es reflejar, y con un motor, evidentemente, es hipnótico. Resulta hipnótico en la capacidad que tiene el espejo de todavía sugerirnos esa parte de narcisos que todos tenemos dentro. Y esto es en la sala, generando. Esto es otro elemento también de la misma serie, y es un palé que está forrado de espejos. Es un palé especial forrado de espejos, de tal manera que el palé recoge todo, pero todo lo que recoge se esfuma, como todos los espejos. Erik Satie hablaba de tenía un espejo en su cuarto, decía, no, este espejo ha visto mucho. Hablaba del espejo como si tuviese la capacidad fotográfica de recoger imágenes, ¿no? Y yo lo que hago, aquí lo veis en los extremos, lo que hago es dentro del emplomado poner 4 imperdibles para que por lo menos pueda haber la capacidad de recoger algo, de sostener algo, ¿no? De pellizcar algo de todo lo que este palé puede recoger. Esto es una pieza muy antigua, al acabar la carrera, que me gusta mucho. Y es a partir de las duelas de una cuba, de una barrica de vino, yo lo que hice fue crear un móvil, y una barrica, estas duelas, se forman de esta forma para poder contener. Y yo lo que hice al colocarlos de esta manera es todo lo contrario, de dislocar su funcionalidad. En vez de ser algo estable,
pues hacer algo móvil, ¿no? Y además que fuese vista por dentro y por fuera. Estos son otro elemento también dentro de esta serie en la que yo reflexionaba con los instrumentos etnográficos, y lo que hice fue una serie de remos y cucharas. El remo es algo que sirve para proyectarnos en el agua, pero lo curioso del remo es que no se queda con el agua, simplemente lo bate, lo mueve. Y yo lo que hice fue esta solución. En principio, este aquí tiene que ver con la expresión de nadar y guardar la ropa, y es un remo percha. En la parte de arriba son diferentes percheros, y en la otra parte tiene que ver con la cuchara, tenedor y la cucharilla. Lo que pasa es que la cucharilla yo lo puse el rastrillo, esto es un cazo, y lo otro es una cuchara tamaño natural. Con esa cuchara es una cuchara tamaño natural, ¿no? Pero que está prolongándose hacia el remo. Y por último, vamos a ver esta pieza en la cual esto es un pequeño homenaje a Carlos, son concas gallegas. El vino tinto se bebía o se bebe aquí, son unas concas, pero en vez de poner una conca, yo lo que hice fue una esfera de conca, de tal manera que tenía que ver con el conocimiento y con la utilidad para beber de ese conocimiento. Las concas de arriba, los cuencos de arriba, pueden ser llenados porque están en una posición muy concreta, mientras que mientras vamos recorriendo la periferia de la esfera, la capacidad de retener de estas concas va disminuyendo. Y eso tiene que ver, o es para mí, tiene que ver mucho con nuestra capacidad de conocer y reconocer qué es lo que ponemos en la parte de arriba y qué es lo que ponemos en los laterales, incluso qué es lo que no queremos retener, ¿no? Ese tipo de elementos sutiles de reflexión son los que a mí me gusta desarrollar en mi trabajo, y por eso os enseño estas piezas que yo creo que pueden tener que ver con la utilización de las herramientas y la utilización de los instrumentos como manera de comunicar en el arte contemporáneo. Ahí vemos, esto es una serie de tapones, pero los tapones, en vez de estar tapando, es una serie enorme de tapones. Estuve coleccionando y coleccionando, yo los di la vuelta. Entonces hablaba de la capacidad de retener de un tapón, no en la botella, sino por sí mismo. Y por otra parte, yo quiero hacer mención a ese cúmulo que hay ahí, que son palillos, son mondadientes. Están sujetos por una cincha. Es esto. El palillo, en vez de pinchar algo, lo que hace es aprovechar su hueco para sostener otro palillo y así realizar este cúmulo de palillos. Estamos hablando eran muchos palillos, una cosa tiene este tamaño. Y esto es otra pieza emblemática. También tiene que ver mucho con esta revisión de objetos y de instrumentos tradicionales, y son cestos hechos de piedra, de una pieza, en la cual se tallan como si fuese mimbre, unos por dentro, otros por fuera, otros por dentro y por fuera, y otros no se tallan. Pero lo curioso de esto, os lo cuento porque yo las he hecho y me las conozco muy bien, es el asa. El asa, la parte interior del asa está desgastado, es muy, muy fino. Parece que ha sido muy usado. Y tiene que ver con el paradigma de la pasión. Es mucho más pesado el contenedor que cualquier cosa que pongas dentro. Acarrear la pasión desgasta mucho. Desgasta mucho. Y esta es, ¿veis? Están tallados por dentro, esta no está tallado. Y esta es la conferencia que he venido a daros. Si tenéis alguna pregunta, si queréis aportar, yo estaría encantado de responder. ¿Algo que queráis preguntar? ¿Algo que queráis? ¿Alguna duda? ¿Una ilusión? ¿Algo?
Carlos, el homenaje de las Concas. Pues muchísimas gracias a todos por venir, ha sido un placer y espero veros muy, muy pronto sin mascarilla. Muchísimas gracias.